Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia y estoy seguro que esta les va a gustar, pues es de sus temas favoritos, brujería. Quédense hasta el final para que sepan por todo lo que tuvo que pasar esta familia solo por envidia. Antes de empezar, no olviden dejar un like y suscribirse si les están gustando las historias. Y dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con la historia. Brujería por envidia. Historia anónima. Hola, culto. Les comparto una experiencia que, por desgracia, tuvimos mi familia completa y yo. Espero que les sea interesante. Por discreción, cambiaré mi nombre y los de todas las personas envueltas junto con los lugares donde pasaron los hechos, excepto uno. Esto más que nada como medida de precaución, pues la otra parte de las personas involucradas aún sigue tratando de molestarnos. Todo empezó con una mujer llamada Esmeralda y mi mamá. Desde que tengo uso de memoria, recuerdo que mi mamá se dedicaba a vender productos de Avon, de esos por catálogos. La recuerdo vendiendo de casa en casa. Después se hizo como un tipo de líder en su área y así fue creciendo hasta tener un buen puesto dentro de la compañía. Llegó a ser como un tipo de líder a nivel estatal. Esta señora, Esmeralda, quien supuestamente era su amiga, jamás miró bien que mi madre subiera en la escala de la compañía y mucho menos en nivel económico. Es cierto que las dos habían empezado en la misma situación, pero ella siempre había intentado de todas las formas posibles obtener el puesto que mi mamá tenía, pero siempre se quedaba un paso atrás. Pasaron los años y todo fue mejorando, pero mi mamá llegó a ser la representante nacional. Y mientras tanto, Esmeralda intentó por todos los medios acercarse más y más a mi madre. Cualquier fiesta y evento que hubiera, ella estaba presente. De algún modo, su amistad se volvió más fuerte. Mi mamá siempre había sido una mujer muy noble, generosa, inteligente, pero, por desgracia, demasiado confiada con cualquier persona. Pues ella y Esmeralda se hicieron tan amigas que había ocasiones que su hija, digámosle Sara, nos visitaba en la casa cuando su mamá, Esmeralda, estaba fuera de la ciudad. Se llegaba a quedar hasta 4 o 5 días en la casa. A nosotros no nos molestaba, pues era una muchacha bien portada, aunque no de mi edad, y por eso no fue como que una gran amistad. No entendía por qué tenía que quedarse en nuestra casa en vez de con sus familiares, pero bueno, yo tendría unos 22 años y la muchacha habría tenido unos 15 o 16. Ella llegaba a nuestra casa ya como sin nada y se instalaba en la recámara de mi hermana menor. Básicamente era un miembro de la familia más. De tanto insistirle a nosotros, ya ni siquiera tenía que pedir permiso para tomar algo o usarlo. Siempre y cuando nadie lo estuviera usando, era libre de hacerlo ella. Así se fue quedando cada vez más seguido y mis papás siempre le tuvieron mucha confianza, pues la verdad nunca dio ningún problema. Pero es que a mí nunca me dio buena espina, así que evitaba toparme con ella aún estando en mi propia casa. En ese tiempo conocí a mi primer amor, a quien llamaremos Alan, y quien resultó ser sobrino de Esmeralda. Yo sabía que él existía, pero solamente lo veía en la universidad. De un tiempo para acá, empezó a tener las mismas clases que yo. Casi siempre me lo encontraba por los pasillos y empezamos a hablar hasta que nos hicimos novios. Alan y toda su familia son importantes más adelante en todo lo que pasó. La familia de Alan, mi novio, empezó a tener una amistad con mi mamá, la cual no me molestaba, pero se me hacía raro que casi todos los días estaba ahí Sara o Carolina, la mamá de mi novio. En esos tiempos fue cuando todo empezó a ponerse raro en mi casa. Una noche, mientras nos quedamos mi hermano y yo en casa, porque se habían ido justo a una de esas fiestas de Avon, me había quedado solamente con mi gato en mi cuarto. Él siempre dormía conmigo. Ya estando acostados, empezó a escucharse como si algo rascara la puerta. Al principio pensé que era él, pero inmediatamente lo vi dormido, junto a mí viendo hacia la puerta. Después empezó a escucharse como si alguien intentara abrir mi puerta desesperadamente. En ese momento, mi gatito empezó a gruñir y a erizarse muy enojado y empezó a saltar contra la puerta. Me dio miedo, pero me armé de valor. Prendí la luz, abrí la puerta y no había nadie del otro lado. Me tranquilicé y volví a la cama con él. A los 5 minutos empezó a pasar lo mismo. Nuevamente prendí la luz y abrí la puerta. Mi gato saltó de la cama y salió corriendo del cuarto como persiguiendo algo hasta la sala. Mientras lo vi bajar las escaleras y perderse en la oscuridad de la planta baja,
Fui al cuarto de mi hermano, quien era el único que se quedó en la casa conmigo. Le pregunté si él estaba haciendo todos esos ruidos. Él, más dormido que despierto, me dijo que no sabía de qué hablaba. Cerré su puerta y le grité a mi gatito, quien vino muy asustado. Bajé, revisé en la sala y tampoco había nada. Regresé a mi cuarto y nos dormimos. Conforme fueron pasando los días, se intensificaron las cosas. Teníamos una señora que nos ayudaba a limpiar la casa porque realmente casi no estábamos ahí. Ella renunció diciéndonos que había algo en la casa y que ya no aguantaba el miedo y nervios que eso le producía. Nos contó que cuando estaba lavando trastes se los tiraban al suelo y que escuchaba que un niño hablaba mientras ella sabía que era la única persona en la casa y la única niña era mi hermana y estaba en la escuela. Después de que doña Juana se fuera, mi mamá nos confesó que a ella le hacían lo mismo y que sentía un terror tan horrible que a veces no quería ni llegar a la casa. Después de ella, la siguiente que veía cosas raras era mi hermanita. Nos contó una vez que vio a una niña en una puerta de cristal que estaba junto a la cocina y daba salida al patio. Esa niña solo estaba de espaldas, mirando a la pared. Mi hermana empezó a gritar cuando la vio. Corrimos todos a donde estaba, pero no había nada ya cuando llegamos. Ya todos estábamos muy nerviosos, estresados y con mucho miedo. El único que no creía nada y decía que todo eso eran creencias de gente ignorante era mi papá. Una semana después, regresé de la universidad. Fui a la cocina para salir al patio y darle agua a las plantas. Cuando las estaba regando, vi que algo sobresalía de la tierra como si lo hubieran escarbado. Moví un poco la tierra y había una bolsa de plástico. Me pareció raro. Empecé a jalarla y estaba como pesada o atorada. Jamás había sentido tanto terror en mi vida. Adentro de la bolsa había una cabeza de cerdo con unos cuernos incrustados de madera y la boca cosida con un hilo rojo. Pegué un grito, aventé la bolsa y en eso mi mamá iba llegando y la vio también. Llamó a un señor que nos ayudaba y él lo fue a tirar. Nunca supimos dónde y nunca preguntamos. Durante los siguientes meses, las cosas en la casa se pusieron muy feas. Mis papás discutían todo el tiempo y por las cosas más mínimas y absurdas. Una discusión horrible tan solo por ver algo tirado en el piso. A nosotros nos regañaban por todo. Mi hermano tenía problemas en la escuela porque se la pasaba peleando y yo por otro lado no estaba teniendo las mejores calificaciones y mi examen para la titulación se acercaba. Me la pasaba pensativa y la depresión llegó de repente. Eso mismo me hacía estar molesta porque no entendía el porqué. En una ocasión, mi mamá comentó todo lo que estaba pasando con Carolina, mi suegra. Ella le comentó a mi mamá que fueran de viaje a Nuevo Laredo. Ella le había contado que ahí había una señora que podía ayudar con todo lo que estaba pasando. Hace tiempo, Alan ya me había contado que su mamá y su abuela eran muy creyentes y practicaban brujería, lo cual me incomodó, pero tampoco me molestaba mientras no se metieran con nosotros. El pretexto era un viaje familiar. Ahí aprovecharíamos para buscar a la señora Carolina. Estaba segura que ella nos podía ayudar. Cuando llegamos, nos dispusimos a buscar a la señora y al llegar donde vivía, tenía como un consultorio médico, donde la estaban esperando unas personas más. Salió un señor de una puerta y nos dio una lista de materiales y cosas para comprar antes de ver a la señora, doña Rosa. Las cosas que nos pidieron en la lista eran 6 velas negras, 6 velas blancas, 6 huevos de pato, un dije de oro de un Cristo en la cruz, varias hierbas y agua bendita, pero no de iglesia, de la que vendían en el mercado. Conseguimos todo esto hasta que llegó el momento de ver a doña Rosa, una señora bajita, muy flaquita y como de unos 60 años. A simple vista parecía una señora bastante normal, pero era muy seria. Fumaba un cigarro tras otro. El ayudante, el señor que nos dio la lista, nos pasó a un cuarto. Nos dijo que nos sentáramos, que él iba a estar afuera mientras doña Rosa hacía su trabajo. Solo entramos yo y mi mamá a ese pequeño cuarto. No había nada más que una mesa y 2 sillas. Puse todo lo que nos pidieron en la mesa. Doña Rosa se sentó y empezó a rezar, o eso creo. En eso le empezó a cambiar la voz. Ahora tenía la voz de un hombre. Decía que era el gran hombre rojo, que él sabía por qué estábamos allí, que alguien nos había hecho un trabajo negro. A nosotros nos sorprendió mucho porque era la voz de un hombre, nada que ver con la voz de doña Rosa.
El ayudante ya nos había comentado que algunos espíritus usaban el cuerpo de doña Rosa como canal para comunicarse con ella y decirle los trabajos que tenían los clientes. Este ser, el hombre rojo, empezó a hacer como un ritual con las cosas que llevamos. Yo no le quitaba la mirada porque aún seguía escéptica, cuando en eso rompió los huevos en un vaso y nos dijo: acérquense, vengan a ver. ¿Cuál sería nuestra sorpresa que de esos huevos salieron bolas de cabello, unos tipo muñecos pequeños de ramas y gusanos? Nos dijo que había alguien que quería acabar con mi madre, a mi padre y a mis hermanos. Nos quería ver a uno en un psiquiátrico de tanto terror, a otro en la cárcel y otro que se colgara. Después de eso nos dijo que no podía ayudarnos mucho, pero que nos iba a recomendar con otra persona que vivía cerca de donde nosotros éramos. Regresamos a nuestra casa. Las cosas se calmaron un par de semanas, pero después de un mes aproximadamente, mi mamá y yo regresamos en secreto a donde doña Rosa. Nos dio la dirección y número de las mujeres que trabajaban con la Santa Muerte. Recuerdo que en esa casa de esas mujeres vi en la entrada una Santa Muerte de tamaño humano color rojo, otra blanca y una más de color negro. Las veía mientras me habían dejado esperando afuera. Mi mamá entró sola con ellas y después de una hora salió. Me dijo que le pidieron que mi papá tenía que ir solo, con unas cosas más que teníamos que comprar. Recuerdo que mis padres tuvieron una discusión muy grande porque él no quería saber nada de eso, pero mi mamá lo convenció. Las cosas que pasaron ahí no las sabemos a ciencia cierta, porque mi papá nunca quiso hablar a detalle sobre eso, pero por lo poco que nos contó, esto es lo que sabemos. Le pidieron llevar un pato negro y una gallina negra, 3 botellas de ginebra, monedas antiguas, varias hierbas más, oro, plata y puros cubanos. Él las llevó a un rancho que tenemos. Le pidió que le dijera a todos los trabajadores que se fueran. Lo hicieron cavar 3 huecos en los límites del rancho, formando un triángulo, mientras ellas hacían ciertos rezos y rituales. Eso fue a las 12 de la madrugada, en plena oscuridad, solo alumbrándose con candiles de petróleo. Llegó un momento durante el ritual que la bruja líder, suponemos, entró en trance o fue poseída por algo. Empezó a decir que ese rancho estaba maldito, que Esmeralda y su esposo habían hecho un pacto con un demonio, un brujo y una chamana de una cueva muy famosa para vernos destruidos, que su hija Sara había estado yendo a nuestra casa y sin darnos cuenta iba poniendo cosas, mientras que su padre enterraba bolsas con otras brujerías en el rancho. Las brujas de la Santa Muerte pactaron algo con el demonio y accedió a romper el trato, pero la bruja y el chamán no querían por avaricia. La segunda bruja pareció que se había molestado y ordenó a mi padre enterrar en el primer hueco la gallina y el pato de cabeza. Ninguno de los dos hizo escándalo. Parecía como si estuvieran en trance también. No se movieron para nada y los enterraron. En el segundo pusieron las botellas de licor, los puros y las hierbas. Y en el tercer hueco, la plata, oro y monedas. Le habían dicho que las monedas antiguas eran porque guardaban energía de muchas personas por donde esas monedas pasaron y ellos les ayudarían. Después de esto, hicieron otro ritual y se quedaron rezando hasta las 8 de la mañana con las campanadas de la primera misa de ese domingo. Después de eso, mi papá dijo que se sintió extremadamente cansado. Llegó a la casa y se durmió. Les juro que casi 2 días completos. Todo esto mi papá lo contó meses después de haber sucedido. Al final, las cosas se calmaron y un par de años después nos fuimos a vivir a otro estado. Mi vecino compró nuestra casa. Nos contó que mientras la remodelaba, encontró dentro de una pared fotos de nosotros amarradas con esqueletos de gatos que tenían adentro cosas raras y hojas de Biblia, además de clavos oxidados y ropa nuestra. Todo eso lo había hecho Sara en esas veces que se quedaba en nuestra casa. Hace poco escuchamos que ellos murieron de maneras muy trágicas. Primero, Esmeralda había tenido su final calcinada por un ritual que supuestamente estaba haciendo. Después de eso, su esposo cayó de un edificio. Y al final, la pobre infeliz de Sara acabó en las calles con una sobredosis mortal. Al final nos fuimos del país y nunca volvimos al pueblo. Todo eso fue horrible, pero lo que más me dolió es que Alan y su madre, Carolina, también eran parte de ese plan.
Ellos le habían pagado al ayudante de Doña Rosa para que nos dijera mentiras, pero no contaban con que Doña Rosa no se iba a prestar a su juego. También a ellos los ha tratado mal la vida, y la verdad es que me da mucho gusto. Saludos a todo el culto. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Gracias a quien la compartió y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios si han tenido o escuchado de experiencias como esta, y si es así, no duden en compartirla con el culto. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si les está gustando las historias. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.